Pagas $56,000 para asistir a nuestra fiesta de aniversario de bodas, me dijeron mis padres, mientras mis hermanos no tenían que pagar nada. Mi madre añadió, deberías ayudar más a la familia. No estaba enfadada, solo dije una cosa. La mesa entera quedó completamente en silencio. Justo en la mesa de la cena, una atmósfera sofocante se cernió cuando recibí una exigencia financiera absolutamente absurda. Mi nombre es Valeria, una contadora de 32 años que cría a su hijo pequeño completamente sola mientras lidia constantemente con parientes exigentes. El colmo del ridículo llegó cuando se me obligó explícitamente a asumir una enorme carga financiera solo para asegurar un asiento en la próxima celebración del aniversario de mis propios padres. La flagrante injusticia de esta situación se volvió completamente innegable ya que mis otros hermanos fueron invitados automáticamente a participar en este lujoso evento de forma totalmente gratuita bajo el pretexto de ser invitados de honor. Mi madre empuñó cómodamente su autoridad parental para manipular mis emociones usando la etiqueta de responsabilidad de sangre para forzarme a abrir mi billetera para sus extravagantes hábitos de gasto. Me miró directamente a los ojos mientras me entregaba su increíble ultimátum. Paga $56,000 para que se te permita asistir a nuestra fiesta de aniversario. Luego intentó justificar esta escandalosa extorsión añadiendo fríamente, deberías ayudar más a la familia. En lugar de gritar o discutir como suelen hacer otras víctimas oprimidas en estos tensos escenarios, simplemente respondí con una sola declaración fría y decisiva. Esa frase pronunciada con tanta agudeza hizo que todo el comedor cayera instantáneamente en un estado de absoluto silencio. El estilo de vida profundamente arraigado de mi familia residente en Cheyenne, de mantener las apariencias, había cubierto durante mucho tiempo una cruel discriminación junto con cálculos financieros altamente tóxicos que se gestaban en nuestro hogar. Durante muchos años, mis parientes habían cultivado agresivamente el hábito destructivo de esperar automáticamente que cubriera gastos masivos sin dudarlo. Cada vez que una catástrofe financiera golpeaba su hogar, me llamaban inmediatamente para que abriera mi billetera y arreglara sus errores irresponsables. Esto incluía pagar una reparación completa del techo o comprar un coche nuevo para mi hermano mayor, Marco, porque había destrozado su vehículo anterior. Recuerdo vívidamente la tarde exacta en que me exigieron que pagara directamente a los contratistas del tejado porque sus propias solicitudes de crédito fueron universalmente denegadas. Calificaron ese pago masivo como un préstamo temporal, pero convenientemente sufrían de amnesia permanente cada vez que sacaba a colación un calendario de pagos. Incluso me obligaron a saldar los saldos pendientes de sus tarjetas de crédito cada vez que las agencias de cobro empezaban a llamar a su teléfono fijo. Esta flagrante discriminación se hizo increíblemente obvia cuando me vi obligada a trabajar turnos agotadores solo para pagar mis propios préstamos estudiantiles completamente sola. Mientras tanto, Marco y mi hermana menor, Sofía, estaban constantemente protegidos de cualquier consecuencia del mundo real, ya que todos sus gastos de manutención estaban cubiertos incondicionalmente por nuestros padres. Sofía frecuentemente publicaba fotos de sus lujosas compras en las redes sociales utilizando fondos que eran directamente suministrados por mis padres. En ese mismo momento, yo estaba sentada en la mesa de mi cocina calculando cuántos turnos extra de contabilidad necesitaba tomar solo para poder pagar los comestibles básicos. Ellos vivían completamente sin pagar alquiler mientras se entregaban a pasatiempos caros porque mamá y papá creían que necesitaban tiempo extra para averiguar sus vidas. Nunca se me concedió ese mismo lujo de tiempo o gracia financiera, ya que mi independencia se utilizó instantáneamente en mi contra. Cada vez que intentaba rechazar estas demandas de extorsión irrazonables, mamá inmediatamente se lanzaba a su rutina familiar de manipulación psicológica. Poseía una aterradora habilidad para retorcer la realidad y hacerme sentir abrumadoramente culpable por simplemente intentar proteger mis ahorros ganados con tanto esfuerzo. Me acorralaba en la cocina con una mirada profundamente decepcionada en su rostro mientras me inculcaba repetidamente la idea de que estaba obligada a rescatarlos. Durante nuestras discusiones más acaloradas, ella declaraba con confianza, «Eres la única capaz de manejar esto. Tus hermanos están luchando». Junto con esta implacable explotación financiera, mis padres albergaban un prejuicio profundamente ofensivo con respecto a mi condición de madre soltera que criaba a mi hijo, Mateo. Explícitamente veían mi situación como un fracaso vergonzoso que manchaba la reputación de nuestra familia en la comunidad local. Con frecuencia hacían comentarios pasivo-agresivos sobre cómo mi éxito profesional era lo mínimo que podía hacer para compensar el hecho de haber traído un hijo al mundo sin un marido.
Debido a que consideraban que mis elecciones de vida eran profundamente erróneas, de alguna manera se convencieron de que poseían el derecho supremo de utilizar mis ingresos sin mostrarme una pizca de respeto básico. Esta mentalidad tóxica les permitió desvincularse por completo de cualquier conexión emocional con Mateo mientras permanecían firmemente conectados a mi tarjeta de débito. Durante esos agotadores periodos en los que me trataban como un activo desechable, a menudo recordaba vagamente algunas raras conversaciones de mi infancia sobre una red de seguridad financiera específica. Recordaba haber oído susurros sobre un fondo fiduciario educativo sustancial establecido por la generación anterior destinado a proporcionar igualdad de oportunidades para todos los nietos. A pesar de esas menciones fugaces, nunca había visto un solo centavo de ese dinero, ni había experimentado ningún beneficio de esta supuesta riqueza generacional. Mis padres mantuvieron deliberadamente esos detalles financieros completamente ocultos en las sombras mientras continuaban drenando mis cuentas bancarias personales para financiar los estilos de vida extravagantes de Marco y Sofía. Exactamente 3 semanas antes de la celebración del aniversario programada, un mensaje de texto grupal sonó en mi teléfono, haciendo que una bomba financiera masiva se estrellara directamente en mi vida. Mamá subió casualmente un archivo de estimación de costos altamente detallado directamente a nuestro chat familiar compartido sin iniciar ninguna discusión previa sobre estos gastos inminentes. La hoja de cálculo digital adjunta contenía números absolutamente asombrosos donde ella me asignó específicamente la responsabilidad de pago más irrazonable, dejándolos a todos los demás completamente exentos. El documento mostraba claramente cómo esperaban que yo financiara por sí sola toda su reunión social sin pedir nunca mi permiso de antemano. Ella siguió el documento exigente con un texto completamente arrogante que decía: aquí está tu parte. Revísala. Luego transfiere el dinero pronto para que el restaurante pueda bloquear la fecha. Esa cifra horrible de $56,000 presentada en la pantalla brillante definitivamente no era solo una contribución de fiesta estándar esperada de una hija amorosa. Realmente funcionó como un intento de extorsión despiadado diseñado específicamente para agotar por completo los recursos financieros que tanto me había esforzado en acumular durante la última década. Esperaban que yo transfiriera ciegamente decenas de miles de dólares para supuestamente financiar una sola noche de celebraciones superficiales para impresionar a sus amigos locales. La pura audacia de esperar que yo entregara mi estabilidad financiera por un breve momento de vanidad familiar mostraba exactamente lo poco que respetaban mi independencia. En lugar de reaccionar con ira inmediata a sus absurdas demandas, mantuve un silencio estratégico mientras dejaba que mis instintos contables profesionales tomaran el control total de la situación. Me negué a dejar que mi pánico inicial dictara mi próximo movimiento porque esos números de catering inflados simplemente no se alineaban con la realidad de reservar cualquier lugar en nuestra ciudad. Utilizando mi experiencia financiera profesional, decidí contactar directamente a la principal institución bancaria donde mamá y papá habían administrado históricamente sus principales líneas de crédito. Una vez conectada con el representante de servicio al cliente, mantuve un tono completamente firme mientras les instruía claramente diciendo: necesito extraer el informe de crédito relacionado con las cuentas conjuntas abiertas bajo esta dirección. Debido a que mi nombre seguía legalmente adjunto como usuaria autorizada en una de sus cuentas más antiguas, el banco me proporcionó rápidamente los datos históricos de transacciones solicitados. La posterior investigación independiente de esos documentos oficiales reveló rápidamente una verdad absolutamente impactante que me paralizó por completo en mi silla de oficina durante varios minutos. Desplacé cuidadosamente página tras página de saldos al máximo. Me di cuenta de que la suma solicitada de $56,000 no tenía ninguna relación con los costos del salón de banquetes. Cada costosa compra de diseñador que habían hecho en los últimos años estaba cuidadosamente documentada en esos estados de cuenta mensuales impagos. En realidad, era el total exacto de la enorme deuda de tarjetas de crédito en la que se estaban ahogando debido a años de gastos imprudentes en artículos que nunca podrían pagar. Esta verdad desnuda destrozó por completo su gran ilusión, demostrando que simplemente estaban usando la fachada de un lujoso evento de aniversario para engañarme continuamente. Fabricaron intencionalmente esta falsa celebración de un hito, con la esperanza de manipularme a la fuerza para que pagara las desastrosas consecuencias de sus propios hábitos financieros increíblemente irresponsables. Mamá quería desesperadamente que yo saldara en silencio sus deudas que inducían a la bancarrota mientras fingía que era solo un generoso regalo familiar para honrar su largo matrimonio. Habían planeado en secreto usar mis ahorros de toda la vida para limpiar su historial financiero mientras Marco continuaba viviendo sin problemas su vida protegida sin contribuir un solo centavo.
La magnitud de su engaño en curso finalmente cortó cualquier culpa persistente que tuviera previamente con respecto a mis obligaciones financieras con este hogar increíblemente tóxico. Esa cena de domingo, la atmósfera dentro del comedor de mis padres se sentía increíblemente densa con el sofocante hedor a dinero, mientras la presión de pago aumentaba desde absolutamente todas las direcciones. Incluso antes de que pudiéramos terminar de pasar los platos de aperitivo, cada miembro de la familia comenzó a dejar caer indirectas agresivas sobre la finalización de los arreglos financieros para la próxima celebración. Mamá golpeaba repetidamente sus uñas recién arregladas contra su copa de vino de cristal mientras preguntaba deliberadamente si había experimentado alguna dificultad técnica para transferir los fondos solicitados de mi cuenta de ahorros personal. Papá se inclinó pesadamente sobre la superficie pulida de la mesa para recordarme repetidamente lo rápido que el prestigioso resort requería su depósito final para garantizar nuestra reserva exclusiva. El esfuerzo altamente coordinado para constantemente hacerme sentir culpable hasta la sumisión financiera fue tan dolorosamente obvio durante toda la agonizante comida. Marco y Sofía agregaron casualmente una increíble cantidad de combustible al fuego creciente al jactarse descaradamente de los nuevos atuendos de diseñador que acababan de adquirir para el evento histórico. Sofía se desplazó emocionada por su costoso teléfono inteligente para mostrar a todos el lujoso vestido de seda que mamá y papá le habían comprado recientemente utilizando sus líneas de crédito en rápida expansión. Marco intervino inmediatamente después jactándose en voz alta de su traje hecho a medida mientras ignoraba por completo la aterradora realidad de quién se esperaba que pagara esas prendas. Se sentaron allí sonriendo con absoluto derecho, esperando completamente que yo financiara en silencio las mismas cuentas de crédito que acababan de patrocinar sus ridículas compras. Su completa falta de autoconciencia con respecto al desastre financiero entrante fue realmente asombrosa de presenciar durante esa conversación cada vez más hostil en la cena. El insulto final que finalmente me llevó más allá de mi punto de ruptura ocurrió cuando mamá dirigió deliberadamente su juicio tóxico hacia Mateo, que estaba sentado tranquilamente a mi lado. Ella lo miró directamente con una expresión de puro desprecio antes de criticar en voz alta los gastos mensuales requeridos para su desarrollo educativo fundamental junto con sus necesarios programas extraescolares. Sin mostrar ni una pizca de afecto maternal genuino, declaró con crueldad: las tarifas extracurriculars de Mateo son solo un desperdicio y completamente inútiles. Deberías priorizar cosas más importantes. Escucharla desestimar su bienestar fundamental como una inútil carga financiera encendió una feroz ira protectora dentro de mi pecho que nunca antes había experimentado. Esencialmente, me estaba exigiendo que sacrificara su futuro solo para financiar una fiesta superficial diseñada deliberadamente para ocultar sus masivos fracasos financieros a nuestra comunidad local. Ese comentario imperdonable desencadenó oficialmente la explosión final, haciendo que me levantara tan abruptamente que mi silla de comedor de madera se arrastró violentamente contra el suelo de madera. Metí la mano directamente en mi bolso de gran tamaño para recuperar el grueso fajo de extractos bancarios impresos antes de golpear violentamente esos documentos financieros incriminatorios en el centro de la mesa del comedor. Miré directamente a los ojos de mis padres, que estaban en pánico, mientras exponía en voz alta su patético plan de usar una fiesta de aniversario falsa para manipularme y hacer que saldara sus deudas que inducían a la bancarrota. Señalé agresivamente los números de déficit resaltados esparcidos por los documentos bancarios oficiales mientras gritaba: «Esto no es dinero para la fiesta. Esto es una deuda de tarjeta de crédito de $56,000 que todos ustedes pretenden engañarme para que la asuma». El shock absoluto se materializó inmediatamente en los rostros pálidos de los aprovechados habituales sentados alrededor de la mesa cuando de repente se dieron cuenta de que su elaborada red de mentiras había sido completamente destrozada. Marco dejó de masticar la comida por completo mientras Sofía bajaba nerviosamente su teléfono, ya que la horrible realidad de mi total rebelión financiera finalmente se registró en sus mentes privilegiadas. La única mina de oro confiable de la familia había lanzado oficialmente un feroz contraataque al cerrar permanentemente la operación de caridad fraudulenta que habían explotado cómodamente durante una década entera. Sin esperar a escuchar otra patética excusa, agarré firmemente a Mateo por su pequeña mano y salí directamente de esa casa increíblemente tóxica sin mirar atrás. Apenas 24 horas después de mi dramática partida, se activó oficialmente una despiadada campaña de acoso para romper mi recién descubierta voluntad de resistir. Mi teléfono móvil se convirtió inmediatamente en un arma implacable de guerra psicológica, vibrando constantemente con notificaciones exigentes de múltiples números conocidos.
Establecí decisivamente un límite inquebrantable, rechazando rotundamente cada llamada telefónica amenazante e ignorando por completo sus mensajes de texto altamente manipuladores. Mamá y papá enviaron varios párrafos extensos llenos de culpa fabricada intentando forzar mi cumplimiento, pero me negué a permitir que su presión torciera mi resolución. Su bombardeo digital coordinado fue claramente diseñado para desencadenar mis viejas ansiedades arraigadas para que finalmente me rindiera a sus escandalosas demandas financieras. Justo cuando el aislamiento emocional comenzó a sentirse increíblemente abrumador, mi mejor amiga, Andrea, llegó a mi apartamento con comida caliente y algunos consejos prácticos que necesitaba desesperadamente. Su oportuna presencia ancló eficazmente mis pensamientos acelerados, impidiéndome caer en un estado de pánico puro bajo el implacable peso del asalto unificado de mi familia. Nos sentamos en silencio en la pequeña isla de mi cocina, discutiendo la dura realidad de establecer límites permanentes contra personas que te ven completamente como un recurso financiero prescindible. La miré directamente mientras expresaba mis miedos perennes más profundos, declarando firmemente: Andrea, no puedo permitir que sigan usando a Mateo como una herramienta de extorsión ni un solo día más. Su inquebrantable apoyo emocional me ayudó a mantener mi absoluta cordura mientras me preparaba para cualquier medida física drástica que mis parientes con derecho pudieran intentar agresivamente a continuación. El conflicto en escalada alcanzó rápidamente un nuevo pico aterrador la tarde siguiente cuando Marco me emboscó agresivamente dentro del estacionamiento de mi empresa. Él había eludido intencionalmente todos mis estrictos bloqueos digitales, rastreándome físicamente en mi lugar de trabajo para forzar una confrontación directa muy incómoda. Él bloqueó agresivamente mi camino elegido hacia mi vehículo con una mirada profundamente desesperada en sus ojos mientras exigía que le entregara dinero en efectivo de emergencia inmediatamente. La pura audacia de que apareciera en mi lugar de empleo para cobrar fondos para cubrir sus masivas deudas de tarjetas de crédito fue realmente asombrosa de presenciar. Marco claramente creyó que causar una escena pública me avergonzaría fácilmente hasta el punto de escribir rápidamente un cheque sustancial solo para que se fuera. Él se inclinó agresivamente hacia mi espacio personal, intentando usar su mayor presencia física para intimidarme y hacer que aceptara un compromiso financiero desesperado. Él descaradamente presentó una patética oferta de negociación sugiriendo apresuradamente: solo acepta pagar una parte por adelantado. La familia resolverá el resto más tarde. No exageres esto. Manteniéndome firme contra sus patéticas tácticas de intimidación, mantuve un contacto visual absoluto mientras le daba una negativa notablemente fría. Mi actitud intransigente le demostró claramente que ya no era la víctima silenciosa y complaciente que habían manipulado cómodamente durante toda mi vida adulta. Él tartamudeó con incredulidad total porque nunca antes había experimentado una situación en la que su hermana se negara a rescatarlo de sus propias elecciones irresponsables. Sin perder un solo segundo más escuchando sus patéticas negociaciones financieras, saqué inmediatamente mi teléfono para contactar al equipo de seguridad del edificio corporativo. Instruí claramente al despachador que enviara guardias uniformados al estacionamiento para escoltar de manera segura a un intruso altamente hostil lejos de mi proximidad inmediata. Mirándolo directamente a su rostro aturdido, le di una última advertencia severa de que cualquier intento futuro de acoso resultaría en mi inmediata implicación del departamento de policía local. Los oficiales de seguridad uniformados llegaron rápidamente minutos después para retirarlo físicamente de las instalaciones comerciales mientras yo cerraba con seguridad las puertas de mi coche. Alejarme de esa confrontación caótica se sintió increíblemente empoderador porque había defendido con éxito mi independencia ganada con tanto esfuerzo contra sus peores tácticas de intimidación. Exactamente una semana antes del tan esperado evento de aniversario, un timbre inesperado rompió mi tranquila noche, trayendo una figura genuinamente poderosa capaz de cambiar por completo toda la situación. Allí, en mi felpudo, estaba mi tía paterna, la tía Elena. Una mujer formidable cuyo intimidante nombre solo recordaba vagamente de las raras y secretas conversaciones de papá sobre las finanzas familiares. Siempre había actuado como la estricta guardiana financiera de nuestro linaje, asegurando que la riqueza generacional permaneciera protegida contra cualquier explotación no autorizada. Poseía una presencia increíblemente autoritaria al entrar en mi modesto apartamento sin esperar una invitación oficial para comenzar su urgente línea de preguntas. Inmediatamente fijó sus ojos notablemente agudos directamente en mi rostro mientras exigía una explicación exhaustiva con respecto a mi ausencia altamente sospechosa de la lista de invitados finalizada para la próxima celebración.
Su postura permaneció completamente rígida mientras relataba la increíble historia que papá había hecho circular agresivamente entre nuestros parientes lejanos para justificar la exclusión de su propia hija de la reunión. Con un tono que rezumaba incredulidad absoluta, se cruzó de brazos fuertemente sobre el pecho antes de repetir las mentiras maliciosas que se habían presentado oficialmente a toda la familia. Me interrogó severamente preguntando, ¿por qué estás completamente ausente de la lista de invitados cuando tu padre afirma que te estás ahogando en deudas de juego y estás demasiado avergonzada para mostrar tu cara? Escuchar esas acusaciones increíblemente viles me paralizó por un segundo fugaz antes de que una ola de justa furia reemplazara efectivamente cualquier duda persistente que aún poseía. Mi propio padre había asesinado deliberadamente mi carácter frente a toda nuestra familia extendida simplemente porque finalmente me negué a financiar en silencio sus desastrosas facturas de tarjetas de crédito. En lugar de ofrecer alguna defensa verbal contra esas ridículas alegaciones de juego, inmediatamente me dirigí a mi archivador para recuperar la gruesa carpeta que contenía sus condenatorios registros financieros. Coloqué firmemente la enorme pila de extractos bancarios resaltados directamente sobre el mostrador de la cocina, justo delante de la tía Elena, para proporcionar una prueba física innegable de su engaño. Me aseguré de que viera claramente exactamente cómo mamá y papá habían drenado sistemáticamente mis cuentas de ahorro a través de un sinfín de tácticas de manipulación mientras protegían incondicionalmente a sus hijos favoritos. Ella se ajustó cuidadosamente las gafas de lectura antes de examinar meticulosamente la extensa documentación que registraba la deuda de tarjeta de crédito de $56,000 que intentaban imponerme. Su expresión facial se transformó rápidamente de escepticismo general a furia fría absoluta mientras conectaba metódicamente las fechas de sus extravagantes compras con mis transferencias bancarias personales a lo largo de los años. La verdadera fuente de su ira creciente se hizo escalofriantemente obvia cuando reconoció varias transacciones de retiro masivas explícitamente vinculadas al Fondo Fiduciario Educativo Generacional que ella personalmente administraba. Se dio cuenta con absoluta disgusto de que la sagrada red de seguridad financiera establecida por nuestros antepasados había sido abusada sistemáticamente para financiar continuamente los estilos de vida perezosos de Marco y Sofía. Golpeando violentamente la mano contra el mostrador, pronunció un furioso juicio con respecto a su traición financiera contra el legado familiar, afirmando que ese fondo fiduciario se estableció estrictamente para la educación. No para pagar facturas de boutiques de diseñadores y financiar su patética vanidad. Sentados juntos en la pequeña mesa de mi cocina, pasamos las siguientes horas elaborando meticulosamente una estrategia legal altamente agresiva diseñada para desmantelar permanentemente su imperio financiero fraudulento. La tía Elena tenía la intención de utilizar su autoridad absoluta sobre el Fondo Fiduciario Generacional para infligir las máximas consecuencias posibles a los parientes que habían explotado descaradamente mi arduo trabajo. Acordamos mutuamente mantener un silencio absoluto con respecto a nuestro inminente contraataque para asegurar el elemento de sorpresa total cuando finalmente asestáramos el golpe final aplastante a su cómoda realidad. Esos parientes con derechos no tenían absolutamente ninguna idea de que su elaborada red de manipulación financiera estaba a punto de colapsar por la fuerza directamente sobre sus cabezas en cuestión de días. El sábado por la mañana siguiente, una citación de emergencia obligó a cada miembro de la familia a reunirse en la sala de conferencias formal de la firma de abogados de gestión de fideicomisos local. Una atmósfera increíblemente tensa cubría toda la sala cuando el representante legal principal comenzó a abrir metódicamente las gruesas carpetas confidenciales que estaban sobre la pulida mesa de caoba. Leyó explícitamente en voz alta cada retiro no autorizado mientras resaltaba explícitamente las graves violaciones financieras cometidas por papá y mamá durante varios años. El abogado experimentado se ajustó las gafas antes de presentar la innegable prueba documental, demostrando su constante apropiación indebida de la riqueza generacional para una vanidad superficial. Deslizó una enorme pila de documentos legales impresos por la extensa superficie de la mesa mientras declaraba con severidad: esta es la lista detallada de retiros mal utilizados del fondo fiduciario, violando directamente los términos del beneficiario. Mis padres se sentaron allí completamente congelados en sus voluminosas sillas de cuero mientras la tía Elena desataba oficialmente sus devastadoras medidas punitivas contra su elaborada red de mentiras. Ella miró directamente a sus parientes codiciosos antes de anunciar agresivamente la congelación permanente de toda la asistencia financiera que fluía de la cuenta fiduciaria educativa establecida. Esta rápida acción administrativa despojó por completo a Marco y Sofía de su red de seguridad financiera de por vida, dejándolos completamente expuestos a las duras realidades de encontrar un empleo real. Los hermanos mimados comenzaron inmediatamente a protestar agresivamente por la repentina decisión,
pero sus quejas de pánico fueron silenciadas instantáneamente por otra mirada fría de la furiosa gerente del fideicomiso. Finalmente se dieron cuenta de que sus interminables días de disfrutar de lujosas compras patrocinadas por la riqueza generacional robada habían llegado a una abrupta conclusión permanente bajo su autoridad. El veredicto increíblemente frío emitido por el equipo legal con respecto a la masiva deuda de tarjeta de crédito de $56,000 exigió explícitamente que mamá y papá debían asumir independientemente la totalidad de esa carga que inducía a la bancarrota. El mandato legal intransigente les exigía estrictamente que comenzaran a liquidar inmediatamente sus propios bienes personales, incluidos sus múltiples vehículos de lujo, para satisfacer a sus acreedores corporativos cada vez más impacientes. Su fachada cuidadosamente construida de superioridad de clase media alta se hizo pedazos en ese mismo entorno legal estéril, mientras la verdad innegable prevalecía. Se vieron obligados oficialmente a afrontar las catastróficas consecuencias de sus imprudentes hábitos de gasto sin tener a su confiable cuenta bancaria humana disponible para rescatarlos continuamente. Ser testigo del colapso absoluto de su imperio engañoso finalmente me brindó la oportunidad perfecta para ejecutar mi estrategia definitiva para asegurar la libertad personal permanente. Extendí la mano por la ancha mesa de conferencias para tomar una exención legal especializada preparada con anticipación por los abogados específicamente para este exacto momento culminante. Sin mostrar ni una pizca de vacilación, presioné firmemente mi bolígrafo contra el pesado documento para renunciar oficialmente a todos mis posibles derechos de herencia futuros para siempre. Deliberadamente renuncié a mi reclamo legal sobre cualquier activo familiar restante para asegurar que nunca más pudieran usar la riqueza futura potencial como una herramienta de manipulación emocional. Este acto definitivo de rechazar la herencia generacional sirvió como una declaración inquebrantable de mi total independencia de su ecosistema financiero altamente tóxico y abusivo. Me levanté de mi cómoda silla mientras recogía con calma mis pertenencias personales, sintiendo una abrumadora sensación de profundo alivio recorrer todo mi ser. Mirando directamente a los rostros terriblemente pálidos de mis antiguos abusadores, pronuncié mis últimas palabras de despedida para finalizar la separación permanente de nuestras vidas previamente entrelazadas. Hablé con absoluta convicción inquebrantable mientras los miraba directamente a los ojos aterrorizados, declarando: no quiero ningún vínculo financiero que me mantenga atada a ustedes, ni siquiera si es solo un solo centavo de herencia. Exactamente. En la tan esperada fecha del aniversario, no tuvo lugar ninguna celebración lujosa en ningún lugar dentro de los límites de la extensa ciudad. Ese fin de semana específico marcó el miserable comienzo de una brutal nueva realidad para los parientes con derechos que habían explotado descaradamente mi amabilidad financiera durante décadas. Las consecuencias inmediatas de su prolongado engaño llegaron rápidamente cuando la gerencia del resort de lujo canceló oficialmente su enorme reserva, quedándose permanentemente con el sustancial depósito no reembolsable del lugar. Mamá y papá se encontraron de repente ahogándose rápidamente bajo una abrumadora avalancha de agresivos avisos de ejecución hipotecaria entregados directamente por sus instituciones bancarias cada vez más hostiles. Debido a que su increíblemente confiable máquina bancaria humana había cesado permanentemente sus operaciones, eran completamente incapaces de manejar el peso aplastante de su deuda de tarjeta de crédito de $500,000. Por primera vez en su existencia increíblemente privilegiada, Marco y Sofía fueron completamente despojados de sus cómodas redes de seguridad financiera por la gerente del fideicomiso. Se vieron abruptamente obligados a enfrentar las increíblemente duras realidades de la edad adulta responsable sin tener a nadie disponible para pagar en silencio sus costosos gastos de manutención mensuales. Sus vehículos de lujo fueron rápidamente embargados por los furiosos acreedores corporativos, dejándolos sin absolutamente ninguna opción más que buscar activamente agotadores trabajos de salario mínimo solo para sobrevivir. Los hermanos horriblemente mimados finalmente experimentaron la aterradora ansiedad de cómo pagar los comestibles básicos sin robar constantemente recursos a su hermana trabajadora. Durante los siguientes meses insoportables, numerosas y patéticas cartas escritas a mano que contenían disculpas increíblemente falsas llegaron constantemente al vestíbulo de mi seguro edificio de apartamentos. Sin una pizca de vacilación, tiré decisivamente cada sobre sin abrir directamente al cubo de reciclaje sin leer nunca las mentiras manipuladoras garabateadas en secreto dentro de ellos. Permanecí absolutamente resuelta en mi inquebrantable decisión de rechazar por completo sus desesperados intentos de reconciliación emocional porque su arrepentimiento repentino estaba enteramente motivado por una extrema desesperación financiera.
Establecer una regla permanente de contacto cero absoluto se convirtió en la máxima barrera defensiva necesaria para proteger constantemente las vidas pacíficas que Mateo y yo finalmente disfrutábamos juntos. Esta producción de vídeo representa oficialmente nuestro canal, sirviendo como una narrativa educativa diseñada para transmitir mensajes poderosos con respecto a los límites personales esenciales. La historia demuestra claramente cómo manejar eficazmente las crisis familiares graves requiere utilizar la lógica fría junto con estrictas medidas legales en lugar de someterse a su manipulación emocional. Evaluar toda esta situación objetivamente revela exactamente cómo la valiente protagonista protegió con éxito su bienestar personal al establecer una separación permanente intransigente de sus abusadores profundamente tóxicos. Los parientes antagónicos finalmente sufrieron las inevitables consecuencias catastróficas resultantes directamente de sus propias decisiones financieras notablemente egoístas junto con sus implacables tácticas de extorsión emocional. Revisar toda esta terrible experiencia revela varias lecciones fundamentales profundamente impactantes derivadas directamente de esta desafiante narrativa con respecto a las dinámicas familiares tóxicas. Compartir un linaje biológico no otorga absolutamente a ningún pariente con derecho el privilegio automático de agotar sin fin tus recursos financieros mientras erosiona continuamente tu vida personal pacífica. El afecto familiar genuino siempre debe construirse firmemente sobre una base sólida de respeto mutuo en lugar de existir como un contrato de explotación completamente unilateral diseñado exclusivamente para beneficiar a individuos egoístas. Establecer audazmente límites increíblemente rígidos mientras se cortan por completo esas relaciones profundamente venenosas sigue siendo verdaderamente el primer paso más crucial para recuperar el control total sobre tu propio destino.